Estamos de vuelta en Paneo Semanal y tenemos a nuestro invitado especial, el reconocido intelectual dominicano José del Castillo Pichardo, con quien tenemos una familiaridad muy especial porque es el padre de nuestro compañero José del Castillo. ¿Tú crees que es especial, Sabiñón. Es un sociólogo, historiador y además miembro del número de la Academia de la Historia de la República Dominicana, Academia Dominicana de la Historia. Tenemos a don José del Castillo. Muy buenos días, don José. Buenos días. Pichardo, porque Pichardo, la gente después no va a saber si soy yo. Mira, tú eres Castillo Sabiñón, él es José del Castillo. Ah, muy bien, muy bien. Porque el que llegó después fuiste tú, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, don José, celebramos el 50 aniversario de la muerte de Francisco Alberto Camaño, y se ha estado hablando y muchos comentarios, muchas personas que han salido, algunos a defender, otros a comentar sobre el valor de Camaño. ¿Quién fue Camaño? ¿Fue un héroe, un villano o no tiene significación en la historia dominicana? ¿Qué usted cree? No, una enorme significación. Claro. Francisco Camaño es un hombre que tiene una formación militar profesional, privilegiada, podría decirse, porque él se formó en la Marina de Guerra. Aquí habían dos instituciones élites dentro de las Fuerzas Armadas en la era de Trujillo, ¿no? Que fueron la Fuerza Aérea, porque Rafael Trujillo hijo, o sea, Ramfis, fue su comandante y trató de hacer de esa fuerza, de esa rama de las Fuerzas Armadas, un ejemplo en cuanto a calificación profesional de su personal, equipamiento de primera de los aviones, y además concentró un poder de fuego enorme, porque allí no solo operó la Fuerza Aérea en sí, sino unidades de infantería y artillería. Por ejemplo, tanques modernos que se adquirieron bajo la era de Trujillo, en la etapa final, AMX de franceses, estaban acantonados. Una flota aérea impresionante también. En lo que el complejo militar de San Isidro. Sí. Eso equivalía a lo que en Cuba, en la Cuba prerevolucionaria, fue el campamento de Columbia, ¿no? Que reunía los principales contingentes del ejército, pero también de la Fuerza Aérea en Colombia, en Cuba. Entonces, el otro cuerpo, digamos élite, e incluso en cuanto a la extracción social de los cadetes, fue la Marina de Guerra. La Guardia era la Guardia. La Guardia. Así que la Guardia venía de una academia vieja, que fue la academia que constituyeron los norteamericanos en Jaina. Ahí se formó Trujillo y ahí se formó el padre de Francisco Alberto Camaño Deñó. En la Guardia. Fausto Camaño Medina, que fue general importantísimo durante la era de Trujillo. Uno de los hombres de la confianza absoluta de Trujillo. Entonces, Francis se forma en la Marina originalmente. Claro, de hecho, Francis fue ayudante y decán de Trujillo en algunas. Francis en algunos viajes de Trujillo, ¿no? Igual que un primo hermano mío, que está vivo todavía, lamentablemente con problemas de salud últimamente, que era de lo que se llamó la cofradía de Radamés, que era, sí, ¿verdad?, el hijo menor de Trujillo, y estudiaron juntos aquí y también en Kansas. Estuvieron en Kansas, en academias militares allá de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El teniente, porque eran ambos tenientes, después a Radamés lo hicieron capitán. El teniente
le dicen Chuchi del Castillo Ginebra, ¿no? Jesús del Castillo Ginebra. Entonces, ellos los dos fueron edecanes de Doña María y de Trujillo en viajes que hizo a Estados Unidos Trujillo. Tengo entendido que Francis en 3 ocasiones fungió como edecán, o sea, una persona de la confianza, ¿verdad? Él se formó en la Marina, se egresó de allí, hizo sus primeros servicios como oficial de la Marina, y cuando se formó, después de la muerte de Trujillo, un cuerpo especial antimotines para bregar con los problemas que brega una fuerza antimotines con los revoltosos en una etapa convulsionada, ¿verdad?, de la historia política dominicana, o sea, la etapa de la transición, con el Conde como el nervio de la política dominicana. Precisamente allí apareció la figura de Francis Camaño, como familiarmente se le conocía, con un casco blanco. Y un batón en la mano. Y una nueva macana que introdujeron los norteamericanos, porque esa fuerza antimotines se formó en el paraguas, bajo el paraguas de el programa de asistencia en seguridad pública de la AID, que ahora se conoce como USAID. Qué bien. Y antes de continuar... Y él fue, perdóname, el comandante de esa fuerza que no solamente participó en su formación, porque él era un oficial de entrenamiento. Es interesante, a Francis se le ve como un hombre de acción, que lo era, pero Francis es un académico y fue instructor militar, tanto en esa academia para formar ese cuerpo, como en la Fuerza Aérea y en otros sitios, porque él perteneció a todas las ramas: Marina, a la policía como oficial, a el Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea Dominicana. A mí me sorprendió una información que da cuenta de que Francis Camaño era un oficial faltador mientras fue militar. La oí hace poco, hace una semana, como de que no tenía la disciplina necesaria, porque era hijo de militar y se salía con la suya y era faltador. ¿Qué cierto puede haber en eso? Bueno, yo esa faceta, honestamente, no la he explorado. No quiero... Yo creo que él era un hombre, la caracterización de su perfil de personalidad, que la hace todo el mundo, incluyendo Fidel Castro. Hay una pieza que está circulando por YouTube de Fidel evaluando a Francis ya post-mortem, y califica, y todo el mundo, los perfiles incluso de norteamericanos de él que se hacen, un hombre impetuoso. Eso es un término que se utilizaba. Sí. Un hombre de carácter, un hombre que terco, lo caracteriza su primo Claudio Camaño, que tiene una obra excelente para esos aspectos de la personalidad y del Francis previo a la revolución, porque el ídolo de Claudio Camaño era su primo, era primo mayor en cuanto a edad, en rango, etcétera, y él lo acompañó en esas tareas, por ejemplo, en el cuerpo antimotines, y lo acompañó en una segunda misión vinculada igualmente a la misión de asistencia técnica policial de los Estados Unidos en República Dominicana, que fue la formación de otra unidad moderna, que fue el cuerpo, la división de radiopatrulla, que se formó frente a donde está la Cancillería. Ahí operó una antigua cervecería que fue propiedad de Trujillo, y ahí está, creo, todavía radiopatrulla. O sea, bueno, ahí está la unidad antimotines, que era casco blanco, y después se le pusieron negros los cascos negros. Sí. Parece que en el trayecto se le ensució el casco. Papi, ¿cómo? Pero es interesante observar esto. En la selección del liderazgo
para esas dos unidades modernas dentro del programa que ha sido muy criticado porque... Era represivo. Exactamente. Represivo moderno, porque lo que estamos pasando de una dictadura férrea, cerrada, ¿verdad?, con un dominio absoluto del país en el aspecto represivo, a una sociedad más abierta, ¿no? Donde se van a producir las manifestaciones políticas, los estudiantes, los sindicatos, los profesionales se van a agremiar y los partidos políticos. De manera que hay que bregar en términos de orden público con esas nuevas realidades sociopolíticas. Ahora, uno se pregunta, ese militar, ¿verdad?, de formación militar, de un hogar de guardias, ¿verdad? Por todos los lados, incluyendo por el lado de su mamá, porque Chibú Deñó era oficial también, era hermano de su mamá. ¿Cómo se produce esa transición hacia un revolucionario, verdad? Eso hacia es el coronel Abril. Eso es interesante. ¿Cómo de repente estalla el 24 de abril? Dicen, tengo la versión de que incluso en la mañana él estaba en el CEFA, estaba asignado al CEFA, y que en la mañana del 24 de abril cambió el cheque de la guardia y de repente de ahí evidentemente partió hacia el compromiso. Hacia el compromiso, correcto. Sí. Entonces, ¿cómo se da esa transición y ese proceso? Bueno, eso es muy interesante. Fíjate, hay un rasgo en Francis que es constante. Primero, es un hombre de voluntad, hombre voluntarioso, como se llama, ¿verdad? Un hombre que incluso reta a su padre, un general todopoderoso, en la selección de su pareja. O sea, él conoce a una dama que era de extracción no de la alta clase, ¿verdad? Una dama correcta, que fue con la que él formó su primera familia. Y precisamente parece ser, según todas las biografías, que don Fausto no veía que era la pareja ideal desde el punto de vista social, ¿no? O sea, que él aspiraba para su hijo, ¿verdad? Otro estatus. De la clase alta dominicana. Bueno, esas son cosas, pero Francis se impuso y se casó, ¿no? Él. Por encima de la voluntad del papá. Él era un hombre que demostró siempre, de acuerdo a todas las referencias testimoniales, una voluntad definida y decidida, ¿no?, que lo llevaba a veces a la terquedad, se podría decir. Y eso tiene mucho que ver, pienso yo, con el cierre de su ciclo vital. Porque Fidel Castro, en esa evaluación que está por YouTube circulando, lo define como un hombre impulsivo, de una voluntad muy firme, de una decisión muy firme, cabeza dura, y que incluso ante las sugerencias o consejos o recomendaciones que él y la dirección cubana le hacían con relación a sus planes, al plan final, digamos, porque Francis se va del país en enero del 66 como parte del programa del gobierno provisional dirigido por García Godoy de cara a organizar elecciones, de descongestionar el clima político bélico y belicoso, y eso formaba parte, la salida de él, de un programa de exclusión, digamos, con rangos diplomáticos, del liderato. Sí, sacarse a gente del país. Del liderato constitucional. Pero espérate, ¿cómo llega la revolución? Déjame, entonces, de manera que él sale en enero de 1966, como salieron otros antes y después, oficiales constitucionalistas y figuras políticas como Héctor Aristi, que lo nombran embajador ante la UNESCO, ¿verdad?, en París. Y él era el alter ego civil de Camaño durante la revolución. Esa fórmula la aplicó Guzmán en el 78, de enviar a los militares de manera que a misiones diplomáticas. Incluso Rivera Caminero, porque se hizo más sesgado en contra de los constitucionalistas, pero también figuras polémicas como el secretario de las Fuerzas Armadas, que fue también
jefe de la Marina cuando estalló el conflicto bélico, el almirante Rivera Caminero, pues se resistía a salir. Ustedes saben que a Elías Wessing y Wessing lo sacaron manu militari, o sea, con helicóptero descendieron en su residencia en el complejo de San Isidro, Cefa, y lo sacaron del país y lo mandaron a Panamá originalmente, con un agente al lado de él. O sea, los norteamericanos, por la fuerza o persuasivamente por la vía política. No. O sea, eso era parte de congestionar el ambiente, ¿verdad? Pero hay entonces, perdóname, es para situar fechas. Él sale en enero del 66, rumbo a Londres, con su familia, con su esposa María Paula Acevedo, Chichita, muy querida, una dama entrañablemente querida, muy dominicana, muy leal a su marido y a la causa que su marido abrazó, y los 2 hijos que tenían en ese momento como pareja, 2 varones, Alberto y Francis. Bueno, ella quedaría embarazada en Londres y vendría a Santo Domingo a dar a luz de la única hembra que tuvieron ellos, Paola. Bueno, el caso es que Francis permanece como agregado militar en Londres desde enero, llega a finales de enero del 66 hasta octubre del 67, cuando desaparece. La última pista es en Ámsterdam, en la residencia de Héctor Lachapelle Díaz, que era agregado militar en Holanda. También. Que va, se presenta a la casa con maleta y todo, y luego de cenar, él le dice a Héctor, según testimonio de Héctor a mí, le dice a Héctor que él va a dar un paseo. Héctor le dice, ¿lo acompaño, comandante? Entonces dice, no, yo quiero... Camaño era fumador. Yo quiero dar un paseíto solo y fumarme unos cigarrillos, una cosa. Y de ahí, ese era el plan de lo que se llamó en el código de la inteligencia cubana, Operación Estrella. O sea, el proceso para la extracción desde Europa de Camaño para situarlo en Cuba. Entonces, la otra fecha importante es la llegada precisamente el 2 de febrero de Francis Camaño del 73 a la República Dominicana, y el 16 de febrero su deceso trágico en las lomas de Ocoa, ¿no? Pero yo quiero fusilado. Llegar a la parte, porque usted se fue directamente a la segunda etapa de Camaño. La primera tuvo ¿cómo llega a la revolución? Y porque tenemos al Francis Camaño revolucionario, el líder que vemos en esos videos. Porque tú tienes un guardia, un militar, ¿verdad? De formación militar. Y después uno esa primera transformación. Y al final la otra tiene es una segunda transformación. Un individuo que piensa ya como revolucionario y con ideas políticas. Y que fue líder indiscutible durante la revolución. Vamos a situarnos en el ambiente, ¿verdad? Francis Camaño, uno de los rasgos de todas las biografías y testimonios. Bueno, para empezar, Francis es parte de mi barrio. O sea, yo nací en la Martín Puche 5, una calle de 2 cuadras, donde mis padres fueron fundadores y también militares. El abuelo, los abuelos de Francis, ¿no?, vivían en la Martín Puche, al lado del coronel Flores, que vino con los Marines a la República Dominicana y encabezaba desde la San Juan Bosco con Martín Puche, ahí está su casa de 2 plantas, y siempre vistió como un oficial de los Marines. Nunca se puso el tradicional uniforme militar dominicano. Él se quedó como coronel, hombre de la confianza de Trujillo, vestido de Marines, con el sombrero de fieltro verde, ¿verdad? Sus pantalones abuchados, sus botas subidas, etcétera. Un hombre
muy querido en el barrio, hombre recto. Pues los Camaño son de ese barrio. Ellos vivieron en la Doctor Delgado. Vivieron antes también en la calle Galván, que es paralela a la Doctor Delgado. O sea, el ámbito de establecimiento residencial, sociabilidad de los hermanos, los hijos ¿verdad? Del general Fausto Camaño, Francis, Emerson, sus hermanos, Freddy, etcétera. Queda una hembra viva de los hermanos, la más pequeña, que es Mili, Milagro. Yo estuve esta semana con ella. Es la única sobreviviente de los hermanos. Entonces, ese grupo, esa familia se forma allí. En lo que yo diría, un trabajo pendiente de realizar, el barrio alrededor del Palacio Nacional, formado por familias claves de la era de Trujillo. Francis siempre se caracterizó por un rasgo de honestidad personal y profesional, y de rectitud, y dentro del rol o los roles que le correspondió, ¿verdad? Eso lo enfatiza bastante bien Claudio. Esos roles incluso como cabeza de un cuerpo de antimotines, de utilizar la fuerza proporcional, como se le llama, a la amenaza, tratar de ser justo, ¿verdad? Conciliador, ese fue un rasgo porque él participó previamente, antes de la formación de ese cuerpo, ya como militar que fue enviado con tropas frente al Palacio Nacional, como un conciliador entre la multitud y los policías que habían reprimido, le habían quitado las pancartas a los manifestantes, etc. Eso es lo que Entonces, le da el liderazgo. Ese rasgo de liderazgo y de capacidad de manejarse con la parte armada, los militares y los policías, y la parte civil, fue un rasgo singular que observaron los asesores norteamericanos. Este es el hombre porque para bregar con multitudes civiles, fundamentalmente. Bueno, en el periodo, viene lo del golpe de Estado a Bosch, ¿verdad? Él, diríamos, no tiene un rol de importancia en ese proceso. Él era coronel ya entonces, pero en el periodo del triunvirato, Francis es la cabeza de Radio Patrulla, el segundo cuerpo que se crea en ese programa de asistencia en seguridad pública de AID, de USAID, a la policía dominicana. Entonces, hay un general muy poderoso que se había constituido en un poder prácticamente independiente con el que había que negociar, que se llamó el general Belisario Peguero, Guerrero. Entonces, Belisario, a quien yo conocí, traté, un hombre alto, un cuerpo de armario fuerte, unas muñecas anchísimas. Belisario fue una institución en la policía. Y en ese entonces, en el periodo del triunvirato, se desarrolló una tendencia en los cuerpos armados, no solo en la policía, también en San Isidro, de crear unidades de importación independientes para traer mercancías. Originalmente, eso se le llamó la cantina, correcto. La cantina separada de la Policía Nacional para los alistados y los oficiales y esto, pero eso trascendió, ¿verdad? El radio de beneficiarios, y empezaron a vender y hacerle competencia desleal al comercio. Eso fue una de las razones eficientes de la pérdida de legitimidad del triunvirato, si alguna vez la tuvo, ¿verdad? Y de disgusto de sectores empresariales, particularmente del comercio y de la industria. Eso no era exclusivo de la policía, pero al estar la policía situada donde está el palacio, en el centro de la ciudad, ¿no? San Isidro es muy lejos para llegar a San Isidro, los barrios periféricos donde había guardias de San Isidro, o sea, gente del CEFA, eran los que participaban más de eso, pero
la población más céntrica de la ciudad de Santo Domingo. Y él, como jefe de Radio Patrulla, era entonces empezó un movimiento de disgusto en la oficialidad de la policía con relación a esa conducta, al hecho de que la policía había incurrido, igual que otros cuerpos, pero la policía de manera más señera, en las prácticas de lo que se llamó el contrabando. ¿No? Por contrabando, porque ellos la traían para un consumo de un mercado, digamos, especializado, segmentado, pero después eso se irradiaba hacia otras áreas. De manera, y actitudes, él tenía una relación inicialmente cercana, correcta, con Belisario Peguero, y porque Belisario era como un caudillo dentro de la policía. Pero empezó el distanciamiento frente al comportamiento. Francis también le tocó participar, y eso es muy importante, en un episodio trágico, ¿no? Siendo jefe antimotines. Ese episodio trágico de genocidio se llamó Palmasola. Palmasola. Una práctica de religiosidad popular, ¿verdad? Aplastada. Que se había dado en el sur con Liborio, el famoso Liborio Mateo o Liborio Mateo, renació en la transición, como renacieron tantas cosas después de la muerte de Trujillo. Entonces los mellizos, los llamados mellizos de Palmasola, manejaron ese culto, y eso se convirtió alrededor de la Casa Mayor, como se le llamaba, en una plaza de acantonamiento, un foro, exactamente, de campesinos, de gente de peregrinaje, y ellos movilizaban cientos de personas, empezaron a establecerse, y surgieron las críticas respecto a la peligrosidad de la irradiación de ese culto para la religión oficial católica, pero también para el orden público, etcétera. Y derivado de todo aquello, hay una misión que encabeza el Procurador General de la República, García Vázquez, padre de Eduardo García Michel, que luego sirvió funciones diplomáticas en España, Uruguay y en otros sitios. Bueno, también en esa misión va el general Rodríguez Reyes. También estaba acantonado en San Juan de la Maguana otro oficial que fue jefe del ejército, ahora no recuerdo, Méndez Lara. Y va Francis... Ahí muere Rodríguez Reyes. Sí, y va Francis Camaño y otros, Guzmán Acosta, que llegaría a ser jefe de la policía y padre de Guzmán Fermín, otro jefe policial. Bueno, en el manejo de la relación con este grupo, se destaca entonces Francia. Viene un ataque originalmente. Claudio lo relata muy bien en su libro sobre Camaño, porque atacan a Guzmán lo hieren, queda herido muy mal, le meten un balazo en el pecho y cae, y todos le caen a palos, tanto a Guzmán como a Francis. Francis es herido también y lo golpean por todas partes. Entonces, cuando él puede, ya en el suelo desenfunda, porque es una multitud que le ha venido, y tira con su pistola. Entonces viene la reacción cuando los policías y militares que estaban allí se dan cuenta que sus jefes, que habían ido a parlamentar, porque esa era la idea de Francis, fíjate, la idea del jefe antimotines, ¿verdad? Claro. Él con dos o tres oficiales a parlamentar con los jefes, o sea, no llegar a reprimir masivamente. Entonces, cuando ven a los jefes en esa situación a distancia, proceden, ingresan a la zona, digamos a la plaza esa donde estaban ellos, y empieza el ametrallamiento, y ahí cae una cantidad enorme de campesinos y de mujeres y de todo lo que había. La matanza de Palmasola. Entonces ahí muere Rodríguez Reyes, Francis queda mal herido, Guzmán Acosta, Francis herido, y mueren varios también
del personal militar y policial, fruto de esa confrontación. Eso es un episodio en la vida de Francis que también le da... marcó. Exacto, muy significativo. Entonces Francis encabeza un movimiento en Radio Patrulla con otro personaje que yo traté, conocí, fui amigo, se podría decir, de él. Murió hace poco. Él dejó testimonio en el Archivo General de la Nación en un programa que hay de historia oral, que fue el coronel Morillo López, que era Morillo compañero López, en la policía y crítico general de Belisario Peguero Guerrero, igual que Francis. Entonces ellos encabezan un movimiento, un levantamiento que originalmente iba a tener, levantamiento en Radio Patrulla, iba a tener apoyo de tanques y unidades que iba a enviar Wessing del CEFA para reforzar. La idea era propiciar, porque ya ellos habían intentado, incluso Francis había hablado con Donald Reed, que era el presidente del triunvirato, que removieran a Belisario. La idea era remover a Belisario. Y parece que el resultado fue negativo, de acuerdo al propio testimonio que lo acompañó y quedó en el antedespacho presidencial de Claudio. Aguánteme un poquito ahí, don José. Perdón, ahí se va sedimentando una actitud. Sí. Y a partir de ahí, Francis entra en la conspiración que la dirige un compañero, el hijo de otro general importante, Rafael Fernández Domínguez, es hijo de Ludovino Fernández. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con ese momento tan importante de la revolución que determina el heroísmo de Francis Camaño. Vamos a una pausa y regresamos en su programa Paneo Semanal. Paneo